Berlín, 1945. Una ciudad que alguna vez fue símbolo de poder y cultura, se convirtió en una pesadilla de escombros, fuego y muerte. Las calles estaban irreconocibles, los edificios colapsados y el aire impregnado de humo y desesperación. En medio de este escenario apocalíptico, el Ejército Rojo avanzaba con furia implacable, decidido a tomar la capital del Tercer Reich. Pero lo que los soldados soviéticos encontrarían no sería solo la resistencia de un régimen agonizante, sino los horrores más oscuros que la humanidad había visto hasta entonces. Los bombardeos, los combates casa por casa y el sufrimiento de millones de civiles eran apenas el preludio de un descubrimiento que cambiaría para siempre nuestra comprensión del mal. Los campos de concentración. Estos escenarios de una barbarie indescriptible fueron el lugar donde miles de almas habían sido exterminadas en el más absoluto silencio. Berlín caería, pero el precio sería inimaginable. Viajaremos al corazón de la destrucción para conocer de cerca el brutal avance soviético hacia la capital alemana, el impacto devastador en los civiles y los inimaginables horrores que los esperaban en los campos de concentración. Una historia de destrucción, sufrimiento y un legado que jamás debe ser olvidado. Comencemos. Había un tiempo en que Berlín brillaba como la joya de Europa. Sus grandes avenidas, como Unter den Linden, estaban llenas de vida. La puerta de Brandenburgo se alzaba imponente como símbolo de grandeza, y el bullicio de sus cafés y teatros hacía eco de una ciudad vibrante. Pero esa ciudad capital, de cultura, arte y orgullo, había desaparecido. En 1945, lo que quedaba era una ciudad en ruinas. Una sombra carbonizada de lo que había sido. Los escombros se amontonaban donde antes había edificios. Los gritos de los niños y mujeres clamaban desde los refugios improvisados, y el cielo gris de guerra envolvía todo en un silencio abrumador. Los soldados soviéticos fueron testigos de ese contraste brutal. Avanzando desde el este, habían visto ya demasiado. Campos calcinados, pueblos arrasados y millones muertos. Pero nada los preparó para lo que encontrarían en Alemania. Su entrada al corazón del Tercer Reich no fue solo una conquista militar. Fue también un enfrentamiento con los horrores de la humanidad. El resultado de un régimen que había llevado el sufrimiento y la barbarie más allá de cualquier límite conocido. La ofensiva soviética hacia Berlín comenzó con una furia implacable en enero de 1945. Stalin había dado una orden clara. La capital del Reich debía caer, cueste lo que cueste. Con más de 2 millones de soldados, miles de tanques y una artillería aplastante, el Ejército Rojo avanzó dejando a su paso destrucción total. Los pueblos alemanes que se interponían en su camino eran consumidos por el fuego de los bombardeos y los combates. Las fuerzas nazis resistieron ferozmente, pero poco podían hacer contra una maquinaria militar que había ganado una experiencia brutal durante 4 años de guerra en el frente oriental. El avance hacia Berlín fue un infierno para ambas partes. Los soldados rusos, endurecidos por la batalla, combatieron con sed de venganza por los millones de compatriotas muertos durante la invasión nazi en la Unión Soviética, pero también pagaron un precio altísimo. El camino hacia Berlín estaba plagado de minas, trampas
y contraataques que se cobraron la vida de decenas de miles de ellos. La palabra misericordia había perdido su significado en medio de la brutalidad. The assault began with a shattering artillery bombardment as 2.5 million Russians moved into position for the final offensive. 1.5 million of these soldiers were under the orders of the Red Army's most experienced battlefield commanders, Marshal Zhukov and Marshal Koniev. Ambos comandantes tenían una misión clara y tajante, ordenada directamente desde el Kremlin: tomar el centro de operaciones de Hitler, aplastar la última resistencia nazi y alzar la bandera roja sobre Berlín. Los soldados soviéticos, endurecidos por años de guerra y hambre de venganza, avanzaban con un propósito que parecía casi inhumano: borrar de la faz de la tierra el legado del Tercer Reich. La capital se convertiría en el escenario de la última y más brutal batalla de la Segunda Guerra Mundial. El 16 de abril comenzó el asedio final a Berlín. El cielo se tiñó de rojo y negro cuando comenzó el bombardeo. Más de 22.000 piezas de artillería soviética rugieron al unísono, creando un estruendo que hizo temblar la tierra y quebró el espíritu de los defensores alemanes. Era el preludio del asalto final, una tormenta de fuego y metal que anunciaba la caída del corazón del Tercer Reich. Adolf Hitler's 56th birthday, there was little for the Führer to celebrate. Zhukov and his men had made a rapid advance from the Seelau Heights and were already shelling the center of Berlin with long-range artillery. La estrategia no dejaba margen para el fracaso. El Reichstag, convertido en un símbolo de la resistencia desesperada alemana, se había transformado en un fortín lleno de hombres dispuestos a luchar hasta la muerte. Pero para el Ejército Rojo, aquello era solo un obstáculo más. Los hombres de Zhukov avanzaban implacables desde el este, mientras Koniev cerraba la pinza desde el sur. El plan era simple: rodear y asfixiar a Berlín. Cada edificio sería un campo de batalla, cada calle un río de sangre. No habría clemencia. La ciudad, ya devastada por los bombardeos aliados, se convirtió en un campo de batalla caótico. Cada calle, cada edificio era un potencial objetivo de los rusos. Los bombardeos soviéticos, combinados con la resistencia desesperada de los alemanes, convirtieron a Berlín en un lugar infernal. Las explosiones llenaban el aire, los escombros caían como lluvia, y los civiles corrían a esconderse en los sótanos y estaciones de metro, que pronto se convirtieron en tumbas para muchos. El 2 de mayo de 1945, cuando los soviéticos finalmente entraron al corazón de la ciudad, encontraron un paisaje apocalíptico. La puerta de Brandeburgo seguía en pie, pero estaba quemada y rodeada de escombros. El Reichstag, el símbolo del poder político, había sido convertido en una fortaleza llena de cadáveres. Las calles estaban desiertas y el olor a muerte lo impregnaba todo. El pueblo de Berlín enfrentaba un sufrimiento indecible. Mujeres, ancianos y niños habían quedado atrapados en la ciudad. Con los hombres enviados al frente o muertos en la batalla, ellos eran los que lidiaban con el hambre, la falta de agua y la constante amenaza de los bombardeos. Los niños vagaban solos por las calles, buscando comida entre los escombros o entre los cuerpos de los muertos. Muchos se refugiaban en edificios en ruinas o en los túneles del metro, donde el aire era casi irrespirable. Los soldados soviéticos, al entrar en la ciudad, no solo trajeron guerra, sino también un atisbo de ayuda. En medio del caos, comenzaron a distribuir alimentos y agua a los civiles. Aunque las tensiones entre los conquistadores y los conquistados eran palpables, algunos soldados demostraron humanidad en una situación que parecía haberla perdido por completo. Sin embargo, también hubo abusos y violencia.
decepciones. Episodios que dejaron una cicatriz imborrable en los recuerdos de la población alemana. Cuando la guerra terminó, más de 40 millones de personas en Europa estaban desamparadas, muchas de ellas en Alemania. Familias enteras habían sido destruidas, ciudades enteras habían desaparecido, y la mayoría de la población alemana quedó marcada por el trauma de la guerra y el peso de haber sido parte de un régimen que había causado tanta devastación. El avance hacia Berlín y su conquista de la ciudad fueron brutales, pero los soviéticos encontraron el verdadero horror al liberar los campos de concentración. En enero de 1945, las tropas soviéticas llegaron al campo de exterminio en Auschwitz, Polonia. Lo que encontraron allí desafiaba cualquier comprensión. Montones de cuerpos apilados, crematorios llenos de cenizas humanas y miles de prisioneros que apenas parecían estar vivos. Eran esqueletos andantes, cubiertos de harapos, con los ojos vacíos de esperanza. El silencio en Auschwitz era ensordecedor. Los soldados que habían soportado las peores brutalidades de la guerra quedaron paralizados por lo que veían. Los sobrevivientes, en su mayoría judíos, estaban demasiado débiles incluso para hablar. Muchos murieron pocos días después de ser liberados, incapaces de soportar el peso del hambre y las enfermedades que habían sufrido durante meses o años. Los soviéticos documentaron todo lo que encontraron: las cámaras de gas, los barracones infestados de piojos y el equipaje de las víctimas, acumulado como un macabro recuerdo de las vidas que habían sido arrebatadas. Escuchemos un testimonio en primera persona del horror. Un oficial soviético que servía a su patria y no tenía idea con qué se encontraría. Cuando nos íbamos acercando al campo ya se sentía ese olor tan especial como a carne quemada, a carne humana quemada. Ese olor impregnaba todo el campo. Era un olor tan penetrante y nauseabundo que parecía adherirse a la piel. A medida que avanzaban, las siluetas de los crematorios comenzaron a dibujarse entre la bruma invernal, y lo que vieron allí quedaría grabado para siempre en sus memorias. Lo primero que vieron fueron los cuerpos apilados, ennegrecidos por el fuego que había intentado borrar la evidencia del genocidio. A su alrededor, los barracones parecían devorar la poca luz que quedaba en ese lugar de pesadilla. Los pocos sobrevivientes que aún vivían eran sombras andantes, casi irreales. Cada rincón del campo era una escena macabra. Las cámaras de gas, los crematorios, las pilas de zapatos y maletas de los prisioneros exterminados. Todo hablaba de un sistema tan calculado y frío que no parecía posible que hubiera sido creado por seres humanos. Los soldados soviéticos, endurecidos por años de guerra y acostumbrados a la brutalidad, se quedaron paralizados. Muchos se negaban a creer lo que veían. Nos quedamos cara a cara. Tenían los rostros ennegrecidos, algunos estaban cubiertos con mantas o colchas, y de pronto nos fijamos en sus ojos. Nos dimos cuenta de que los tenían brillantes. El encuentro con Auschwitz no solo marcó el final de una etapa en la guerra, marcó también el principio de un conocimiento amargo y doloroso. Aquel lugar reveló al mundo hasta dónde podía llegar la barbarie humana. Para los soviéticos que liberaron el campo, ese día no fue una victoria. Fue un enfrentamiento directo con el mal más puro, con el peso insoportable de lo que significaba ser testigo de un genocidio. Auschwitz quedó como una herida abierta, un recordatorio de lo que ocurre cuando el odio se convierte en sistema. Y para los soldados como Iván Martinushkin, ese día, entre el olor a muerte y los ojos brillantes de los sobrevivientes, fue un día que jamás pudieron olvidar. Por su parte, el regreso del pueblo alemán a sus tierras fue un viaje lleno de sombras. El miedo y la vergüenza se mezclaban en sus miradas. Miedo a un futuro incierto bajo la ocupación de sus enemigos y vergüenza por ser oriundos de una tierra que había quedado manchada con la sangre de millones. Las cicatrices de los bombardeos estaban por todas partes.
Pero las marcas invisibles, aquellas que cargaban en sus almas, eran aún más profundas. Alemania, alguna vez orgullosa, ahora era una nación fragmentada, rota y hundida bajo el peso de sus propios crímenes. Para muchos, volver no significaba encontrar un hogar, sino enfrentarse al juicio de la historia. Un juicio que aún hoy sigue escribiéndose. For many Jews, Germany is the blood-soaked earth upon which they will never set foot again. Others return to the land of the criminals and build new Jewish communities, but they are few and far between. La caída de Berlín y los horrores descubiertos por los soviéticos no solo marcaron el final de una de las guerras más brutales de la historia, sino que revelaron hasta dónde puede llegar la crueldad humana en su forma más oscura. La destrucción, el sufrimiento de millones y las escenas inimaginables en los campos de concentración dejaron cicatrices imborrables, no solo en los sobrevivientes, sino en la conciencia de la humanidad. Es un recordatorio de que incluso en la victoria, la guerra nunca tiene ganadores verdaderos, solo víctimas y lecciones que jamás debemos olvidar. Y ahora sí, luego de haber conocido esta increíble historia de los horrores y la brutalidad que los soldados rusos presenciaron al entrar en Alemania y de cómo enfrentaron la destrucción, el sufrimiento humano y la liberación de los campos de concentración, te esperamos en nuestro próximo video